Nosotros comenzamos nuestro noviazgo en 1998, en Guatemala, nuestro país natal. Un tiempo después, por razones financieras, Brenda tomó la decisión de venir a Estados Unidos. Ella me dio la sorpresa que estaba embarazada y decidí venirme a estar con ella. Así que cuando llegué, empezamos a vivir juntos. Como pareja comenzamos a tener problemas, no nos entendíamos el uno al otro y nuestra relación se empezaba a deteriorar. No se sentía el amor, las peleas eran más constantes, el diálogo ya era muy poco. Vivíamos con reproches, con falta de perdón, insultos y todo tipo de cosas que nos ponían en peligro de acabar con nuestra relación. En el 2006 comenzamos a asistir a Lakewood y empezamos a acercarnos más a Dios. Aprendimos a buscar de su amor, a conocer de su perdón y comenzamos a rodearnos de personas que aman a Dios. Con el tiempo empezamos a entender que lo más importante es que nuestra relación fuera dirigida por Él. Decidimos pedirle que Él nos bendiciera y nos unimos en matrimonio el año pasado, el 18 de mayo. Vivimos como una relación de restauración. Los temores, el rencor se fueron. Empezamos a cambiar. Primero nos enamoramos de Dios como nunca antes y luego nosotros también nos enamoramos. Cristo está vivo. Él nos restauró. Si lo hizo con nosotros, también lo puede hacer por ti. Me llama a las aguas de mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me sostendrá. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Durante un tiempo prolongado que duró más de 2 años, pasamos por una escasez financiera en nuestra familia. Todo se veía en contra y las necesidades incluso eran inexplicables. Nosotros nos preguntábamos cómo se puede estar tan mal, pero nos dimos cuenta que Dios nos llevó por un camino de enseñanza, a depender completamente de Él, a someter nuestros planes y proyectos a su voluntad, a poner los ojos en Él y no mirar nuestra situación. En fin, a pesar de haber perdido trabajo, vehículos y muchas cosas materiales que poseímos, pero Dios tuvo cuidado de nosotros en todo momento, a través de nuestros hermanos aquí en Lakewood, o de otras maneras muchas veces inexplicables por las cuales la provisión llegó a nuestro hogar. Conocimos a un Dios proveedor, un Dios de amor, que afirmó nuestro matrimonio, que nos cuidó y que se reveló a nuestros hijos. Ahora podemos decir que Dios restauró todo y que en contra de toda lógica humana, no solo nos dio un buen trabajo, sino que nos abrió las puertas para tener nuestro propio negocio, proveyendo de manera tan abundante como para bendecir con trabajo de tiempo completo a 2 personas más. Dios siempre cumple sus promesas. De lo que por amor recibimos, ahora con amor podemos dar. Cristo vivo está, porque Él cuidó de mi familia, y si Él lo hizo por nosotros, lo puede hacer por ustedes. Amor que no deja de ser, te quiero agradecer por eso y todo lo que das. Saber aquí en mi corazón que en cada situación yo sola no estaré. Cuando el sol no puedo ver, tú permaneces fiel, no cambiarás, nunca te irás, nunca de amarme dejarás. Recordaré que solo tú pudiste amarme hasta una cruz. ¿Quién daría por mi vida amor tan grande? Nadie. Cuando nada es suficiente, solo tú eres fiel, desde ayer y hoy y por siempre. No cambiarás, nunca te irás, nunca de amarme dejarás. Recordaré que solo tú pudiste amarme hasta una cruz. ¿Quién daría por mi vida amor tan grande? Nadie.
Hoy, exactamente hace un año, una prueba visitó nuestro hogar. Nuestro pequeño hijo Natán fue víctima de una temible enfermedad llamada Kawasaki, que ataca directo al corazón y la circulación de sus arterias, pudiéndole causar un paro cardíaco en cualquier momento. Mi hijo estuvo internado por semanas en el hospital recibiendo fuertes tratamientos. 2 semanas y media más tarde nos dieron la mala noticia de que nuestro hijo tendría que estar en tratamiento 2 veces por semana por alrededor de 11 años más. Esto le impediría tener una niñez normal y obligada a estar la mayor parte del día sin poder hacer sus actividades físicas. Pero nosotros no creímos en lo que el diagnóstico decía y pusimos nuestra esperanza en Dios, creyendo que obraría a favor nuestro. Una semana después de haber regresado a casa, regresamos al hospital para continuar el tratamiento y los estudios. Al finalizar el día, después de que la doctora examinó los análisis, nos vio con una mirada atónita y desconcertante y nos dijo: médicamente no sé cómo explicar lo siguiente, pero los exámenes que acabo de revisar indican que las arterias y el corazón de Nathan están totalmente perfectos y no hay secuela de que haya enfermedad pasado por su cuerpo. Familia Marroquín, pueden ir a casa. Su hijo está completamente sano. Cristo vivo está, porque Él sanó a mi hijo. Y si Dios lo hizo en Él, también lo puede hacer por ti. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, viviré, soy libre al fin, solo en Jesús, por tu vida, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy, sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. ¿Cuántos se alegran por esa victoria que el Señor nos ha dado? En el nombre de Cristo, toda enfermedad, toda atadura se rompe, se cae por el poder poderoso de Dios. El poder de Dios es más grande que el enemigo. En esta hora yo quiero invitarte. Queremos orar en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración general por toda enfermedad. Vamos a venir en contra del enemigo, en contra de toda enfermedad que te ha atacado en el nombre de Jesús. Vamos a declarar victoria. ¿Estás conmigo? La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Y en esta hora hay más de 2, 3, 4, 10, 100 personas en este lugar reunidas en el nombre de Jesús. Vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús. ¿Lo crees conmigo? Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, tomando la autoridad que tú nos has dado, Señor Jesús.
De esto se trata este día. Tú resucitaste, tú declaraste, Señor, victoria sobre nuestras vidas. Fue esa sangre derramada en la cruz. La sangre, Señor, fue la que habló por nosotros. Fue la que dijo, eres sano. Fue la que dijo, eres libre. Ya no eres condenado. Eres restaurado. Eres limpiado. Eres perdonado en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora lanzamos la palabra, decimos, sano eres en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad por tu poder. Toca el corazón, Señor. Normaliza, Señor, en el nombre de Jesús, esa presión de sangre. Normaliza, Señor. Todo dolor de cabeza se va en el nombre de Jesús. Todo cáncer, en el nombre de Jesús es seco por el poder de Dios. Declaramos victoria sobre tu vida. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso y nos anclamos, Señor, en tu palabra. Nos anclamos en tu palabra, que tú nos has hecho más que vencedores. Somos sanos por tu poder. Sí, alguien puede dar un grito de alegría. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establecido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Yo nací en la Ciudad de México, donde tuve la bendición de crecer en una familia sana y saludable, en la que desde pequeño nos enseñaron a tener una relación con Dios. Cuando yo tenía 15 años nos venimos a vivir a Estados Unidos y comencé a juntarme con amigos que no compartían los mismos valores morales que me habían enseñado desde pequeño. Durante los siguientes 12 años mi vida se volvió un desastre. Estaba creciendo profesionalmente, pero cada día decayendo moralmente, involucrado en un ambiente rodeado de alcohol, sexo y drogas. Por fuera parecía muy divertido, pero por dentro me estaba muriendo en vida. Finalmente toqué fondo. Me encontraba en depresión, soledad y sufriendo de ataques de pánico y ansiedad. Ya no podía vivir así. Fue entonces que en un viaje de trabajo llegué a visitar aquí la iglesia Lakewood. Mi vida cambió cuando llegué aquí. Como el hijo pródigo, me arrepentí de mis errores y Dios me perdonó. Comenzó un proceso de restauración, me involucré con el grupo de jóvenes y mi vida comenzó a cambiar. Nunca imaginé lo que Dios tenía adelante para mí. El día de hoy soy parte del equipo de liderazgo de aquí de la iglesia. Estoy casado con la mujer de mis sueños, estamos esperando un hijo y mi relación con Dios ha sido restaurada. Hoy soy feliz. Cristo vivo está porque Él me perdonó. Y si Él lo hizo por mí, también lo hará por ti. Estaba perdido y lejos de ti, vagando en vergüenza y en oscuridad, sin ti, sin ti. Fuerte el amor que me encontró, sin ceguedad, ahora puedo ver. Fuiste tú. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, nuestras la victoria, su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre.
somos perdonados, somos perdonados por siempre. Mi nombre es Sofía Jara y tengo 11 años. Actualmente sirvo en el Ministerio de Niños con Vida con los niños de primer grado. Yo nací aquí en Houston, pero mi mamá nació en México. Yo conocí del Señor cuando tenía 6 años. Cuando mi familia llegó a Lakewood, yo llegué con un corazón triste porque no tenía un papá. Cuando iba a las clases no me importaba de qué hablaban, ni tampoco entendía nada. Pero cada semana escuchaba de Jesús, de su amor y su sacrificio en la cruz por nosotros. Dios usó a los pastores y a los maestros para enseñarme del amor tan grande que Dios tiene por mí. Ahora sé que tengo un papá que me ama y que nunca me va a dejar sola, que aunque no lo vea, Él está junto a mí y vive en mi corazón. Les quiero compartir mi versículo favorito. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había determinado a ser profeta de las naciones. Jeremías 1:5. Cristo vivo está porque Él me salvó. Y si Él lo hizo por mí, también lo puede hacer por ti. Póngase de pie y vamos a cantar, vamos a levantar nuestras manos al Rey, darle gracias a Él diciendo: yo te doy gracias, gracias Señor, Jesús, levanta tu voz, díselo, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús, una vez más levanta tu voz. Gracias al Señor por su salvación, por su amor. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Hoy en este día te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, yo te doy gracias Señor, Jesús, yo te doy gracias, no puedo parar de darte gracias, yo quiero agradecerte hoy Señor, levanta tu voz fuerte y díselo. Gracias, gracias Señor por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias Jesús. Gracias Señor. Hosanna
en las alturas. Exalta a nuestro Rey. Creo que tenemos muy buenas razones para levantar el mejor aplauso que podamos darle a nuestro campeón, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Señor, te levantamos en nuestros cantos y en nuestra oración en este domingo de resurrección. Celebramos quién eres tú, lo que tú has hecho por todos nosotros. Celebramos que estás presente en la vida de todos nosotros. Celebramos lo que tú has hecho en todos aquellos que hoy han testificado con fe y con honestidad y sinceridad acerca de su experiencia contigo. Por encima de todo te damos gracias porque estás vivo y estás en cada uno de aquellos que claman y creen en ti, Señor. Y que tú estés vivo hace toda la diferencia, Señor, para nosotros. Señor, gracias porque estás exaltado en los cielos, sentado en un trono, victorioso sobre todo enemigo, sobre toda potestad, sobre toda enfermedad, sobre todo nombre que se pudiera nombrar. Te llamamos a ti con confianza, el Señor de todas las cosas, el nombre que no se le podía dar a ninguno otro, pero tú ganaste ese nombre por el sacrificio, por la entrega en la cruz y por esa resurrección. Y hoy declaramos: tú estás vivo, tú estás vivo, tú estás vivo, tú estás vivo. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. De eso se trata esta reunión,
De eso se tratan las canciones y de eso se trata que nos reunamos. No como lo hicieron muchos creyentes en Dios durante un sábado, sino el día que siguió, el primer día de la semana. Porque el domingo Jesús resucita entre los muertos y a partir de ese momento nos determina a todos nosotros un nuevo día, un nuevo comienzo, un nuevo arranque. Promete una nueva humanidad para todo aquel que cree en Él. Por eso estamos acá y por eso cantamos. No sé si usted alguna vez ha escuchado a gente cantar con tantas ganas, con tanta pasión a Dios, quizás sí, pero si usted se pregunta ¿por qué hacerlo así? Bueno, es porque la verdad de Dios dejó de estar escrita en un libro por ahí, dejamos de escucharla por ahí de lejos y de pronto se nos presentó a nosotros y nos dimos cuenta que era más que historia o que cuento, es verdad, está vivo, nos ama con todo su corazón. Y no podíamos contar las horas o el momento para decírtelo otra vez. Yo sé que lo puedes haber escuchado 1000 veces, pero quizás por esos milagros que Dios hace, quizás por esos milagros que Dios hace, hoy lo escuches y tenga sentido para ti. Quizás deje de ser una frase y se vuelva un fuego adentro tuyo que te cambie la vida para siempre. Porque ese es el tema. La historia la sabemos muchos, la hemos cantado en Navidad y en Semana Santa, pero otra cosa es cuando Él se te presenta en la vida, en una encrucijada donde no la esperabas, el último lugar donde esperabas encontrártelo, se te aparece, está frente a ti, te está diciendo, te estoy llamando, yo sé cómo te llamas, sé dónde has estado, sé cómo te sientes y te amo con todo mi corazón. Y te voy a cambiar la vida, te voy a cambiar la vida. Que una iglesia y que una congregación se reúna todos los domingos para cantar y compartir una palabra tiene que ver con hacer correr esa voz. Que el mundo sepa que creemos porque Él se nos reveló a nosotros. Que creemos porque las Sagradas Escrituras lo dicen. Sí, creemos porque más de 500 personas lo vieron, lo palparon, lo tocaron después de haber resucitado y corrieron la voz. Y algunos escribieron movidos por el Espíritu Santo y las páginas, los escritos fueron salvados de entre las llamas y a veces en medio de sangre y guerras y llegaron hasta nosotros. Y esos primeros testigos murieron en estadios romanos y desterrados de sus países y olvidados porque lo que habían visto y lo que habían oído no podían callárselo, como ninguno de los que hoy hablaron pueden callárselo, no solo desde un púlpito, sino desde la vida diaria de ellos. Jesús vino e hizo una diferencia en nosotros y no lo podemos callar. Y estamos aquí para que se corra esa voz. Y al correr esa voz, no estemos propagando una idea, estamos declarando una verdad y una realidad. ¿No? Yo quiero invitarle, si usted trajo su teléfono, su móvil, su celular, usted abra ese móvil. Y si usted tiene cuenta en Twitter, por ejemplo, si no, después le explicamos cómo abrirla o alguien le explica, no importa. Mire. Y usted busque su teléfono si quiere hacerlo. Y yo quiero invitarlo a que usted se una a nosotros a correr la voz. Es muy fácil. Usted puede escribir un tweet nuevo y póngale hashtag o numeral Jesús está vivo. Hoy millones de personas, le doy tiempo que usted lo escriba. Numeral Jesús está vivo. ¿Ok? ¿Lo escribió ya? Yo espero estarlo escribiendo bien sin mis anteojos. Jesús, ahí está. Fíjense, hay un, ¿cómo se llamaría esto? Un trend que les quería contar de eso, que unos amigos míos comenzaron este fin de semana. Y hay millones de personas en todas partes el día de hoy escribiendo esto mismo que usted está escribiendo. Cuando usted le dé enviar, ahí está, Jesús está vivo, envíelo.
corre la voz, quién sabe hasta dónde, que alguien que necesita la buena noticia la reciba hoy. Jesús está vivo. Déselo fuerte. Tome su lugar, por favor, un minuto. El domingo de resurrección trajo un cambio de panorama, de perspectiva para todos esos discípulos que habían estado con Jesús 3 años y medio, especialmente para los que estuvieron con Él los últimos días y el último día, cuando Él murió. Y esas personas vieron a su Maestro, a su Salvador, el que había caminado sobre las aguas y resucitado muertos, el que les había enseñado palabras que muchos decían, tus palabras son palabras de vida. Esa misma persona ahora había sido clavado en una cruz y había sido torturado hasta morir. Habían visto su cuerpo deformado, manchado en sangre, bañado en sangre. Lo habían bajado de esa cruz, habían limpiado lo grotesco del rastro de esa sangre y finalmente lo habían envuelto en lienzos con mucho amor y mucho cuidado y lo habían llevado hasta esa pequeña tumba donde cerraron después de rodar una piedra muy grande sobre la entrada. Así es que muy temprano, en la mañana, quizás como una mañana como estas, cuando me levanté, el sol no había salido todavía, y se dice en el recuento del Evangelio que cuando todavía no había salido el sol, tres mujeres, iban con perfume que habían comprado en la noche del sábado, cuando el sabbat había terminado y ellas podían hacer actividades o retornar a sus actividades. Fueron a alguna parte y compraron perfume, aceites perfumados, para darle una última ofrenda al cuerpo de su amado Señor, y se dirigieron a aquella tumba preguntándose, ¿quién nos abrirá la tumba? ¿Cómo haremos ahora nosotros? Porque somos mujeres, no tenemos la fuerza aparte. Así tuviéramos a 5 o 10 hombres con nosotros, quizás no podríamos, pero lo cual me lleva a un pensamiento y es simplemente, ¿dónde estaban los demás hombres? La Escritura nos cuenta después que estaban todos encerrados en el aposento llorando y lamentándose a Jesús. Pero estas 3 mujeres también sabían que iban a tener que enfrentar no solo el reto de la roca, sino también tenían que encontrarse con unos soldados romanos que custodiaban el cuerpo de Jesús, que no sé cómo les iban a permitir pasar, pero a pesar de todo eso, a pesar del peligro también de ser identificadas como seguidoras de Él, fueron temprano en la mañana pensando qué harían, y cuando llegaron allá se llevan la sorpresa de un cambio completo de paradigma, un cambio de pensamiento, una realidad que no se esperaban, y dicen que entraron en la tumba después de sorprenderse de que estaba abierta y alguien había movido la piedra, y vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Me encanta la historia. Yo nunca me había fijado que se describa a un ángel, a un ser celestial, como un joven. Creo que tenía la belleza de la juventud, del vigor máximo de la vida en un ser humano en él. Y notaron que estaba vestido de blanco, sentado al lado derecho, y las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Yo sé que ustedes vinieron a buscar eso. Sé que lo que pasó el viernes les pinta a ustedes el peor cuadro hoy, porque si hay algún cuadro terrible para alguien que ha perdido un ser querido, si hay algo terrible, es tener que dar ese último adiós. Es saber que cuando esa etapa se cierra, nunca más volverás a ver esa cara. Si amas tanto a alguien que has tenido que dejar ir, quizás ese último adiós lo esquivas como tu servidor. No soy de esos que dan el último adiós en estos casos. Por eso me parece muy valiente de esas mujeres, aparte de que eran mujeres que se exponían, tener la gallardía y la valentía de decir, aunque nos duela tanto, aunque tengamos que abrir las heridas otra vez y recordar lo grotesco de la tortura y limpiar otra vez, aunque nos tengamos que pasar ese momento difícil, lo vamos a hacer por una cosa que se llama devoción, amor, respeto.
No les esperaba nada bueno, pero la sorpresa es que la gloria de la resurrección las encuentra en el camino. Tú te esperas lo peor de la vida, y lo que esta historia nos dice a nosotros es que Dios te sorprende en la vida con lo último que tú te esperabas. Tú esperas decir el último adiós, cerrar la puerta, nunca más una oportunidad, la culpa toda la vida, el fracaso de un matrimonio que no manejaste bien sobre tus espaldas, el odio de unos hijos que no te quieren decir hola, etcétera, etcétera, etcétera. Tú esperas que el futuro te pinte el peor cuadro. Pero el día de resurrección, el domingo, nos dice a nosotros que Dios es tan amoroso y tan poderoso que nos encuentra a los seres humanos en el peor viernes de nuestra vida o al final de la noche más larga que ya hemos tenido para decirnos, hey, no todo está acabado, hay esperanza, hay un nuevo día, hay algo que yo voy a hacer contigo que te va a cambiar la vida. Hay un nuevo comienzo. De eso se trata el domingo de resurrección. Se trata de un nuevo comienzo, de la posibilidad de volver a hacer las cosas bien, de encontrar fuerzas donde no las hay, esperanza donde no lo hay. Se trata de volver a comenzar. Se trata de que Dios quiere que creas que es posible volver a comenzar, volver a ver un cuadro distinto en la vida. Se trata de eso. Donde hubo desastre, donde hubo muerte, donde hubo fracaso, donde hubo culpa, hay una piedra que se mueve y hay un Salvador que salió para decirte, sí se puede vivir, sí se puede sanar, sí se puede restaurar, sí se puede volver a comenzar. Hay un poder en la vida que nadie puede apagar. Yo estaba en Costa Rica hace muchos años, soy oriundo de Costa Rica para los que no me conocen, y hace unos años estaba visitando una zona del país para descansar. Los amigos que me habían invitado me llevaron a una zona hermosa, selvática, cerca de uno de los volcanes más hermosos que hay allá en Costa Rica, que se llama El Arenal, y contrataron unos caballos y nos fuimos a cabalgar por allí, y después llegamos a una zona donde no podíamos subir más, bajamos, dejamos los caballos y comenzamos a caminar. Una zona bellísima, la zona norte del país, San Carlos, una ciudad que está cerca. Y bueno, yo llegué a un área donde veía como si fuera un cauce de un río. Se veía bastante grueso y paredones a ambos lados de tierra y selva. Y entonces, yo no sé por qué, me pareció curioso y yo comencé a caminar hacia arriba. Sí, había una pendiente bastante acelerada, bastante fuerte, y comencé a caminar, y llegué a un punto donde tuve que parar. Había un montículo como de arena enorme enfrente mío y ya yo no pude seguir por ahí. Entonces, como pude, me subí por una de las paredes de tierra. Y luego que llegué arriba, noté que esta arena negra se extendía hacia arriba y logré notar la cúspide del volcán al final. Y mis amigos pronto me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y pues yo salté desde donde estaba para caer en esta zona, en esta tierra dura. Noté que era muy porosa, estaba comenzando a llover y entonces comenzó a salir vapor, estaba caliente todavía. Y ellos me dijeron, estás parado sobre lo que secó el río. En la última erupción que tuvimos, la lava llegó hasta donde tú estás parado en este momento y secó el río completamente. Estás parado en lo que hoy llamamos Tierra Nueva. Me quedé mirando y lo que me llamó la atención fue que no solamente el vapor salía, sino que la tierra era tan porosa, que acercándote tú notabas puntos verdes por todas partes, y cuando yo me acerco lo suficiente me doy cuenta que en medio de los hoyos o las burbujas donde hubo lava, los rastros de esas burbujas, ahí adentro habían helechos diminutos que habían comenzado a salir en pocos meses después de que eso comenzó a endurecerse y a enfriarse. Y aunque en el fondo todavía había calor, afuera había vida que estaba comenzando a salir. ¿Quién diría que de un desastre natural tan tremendo que arrasó selvas enteras y la montaña entera, quién diría que de un desastre así podía brotar la vida con tanta fuerza al punto que el día de hoy eso es selva? Es algo que nos muestra el poder de la naturaleza para recrearse,
superar los desastres, volver a nacer y salir de donde no sabemos cómo. Hay unos edificios abandonados aquí en la ciudad de Houston, por donde pasamos mi esposa y yo a menudo de camino aquí a la reunión, y hoy comentábamos precisamente cómo es posible que en un lugar donde hay planchés de cemento y edificios completamente abandonados, de alguna parte donde hay cemento comienza a brotar en medio del cemento la maleza. Hay una fuerza tan grande en la naturaleza que donde hay desastre y muerte y desolación, de alguna manera vuelve a brotar vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay vida después de la muerte. No todo acabó en esa cruz. No podía acabar todo en esa cruz. Hay un mensaje de esperanza para la raza, para todo ser humano. Y es que aún en medio de la mayor desolación, Dios es poderoso para crear vida, para crear algo nuevo, para crear un nuevo comienzo para nosotros. Y es que el mensaje es más fuerte que ese. ¿Saben por qué? Porque es cierto, cuando yo veo la selva de Costa Rica, yo descubro que hay un principio. La naturaleza puede, de alguna manera, ingeniárselas para volver a traer vida. Pero ese es un elemento natural. Nos habla simplemente del poder de la naturaleza. Pero la prédica del domingo de resurrección es distinta. Nos habla a nosotros de la imposibilidad que después de un desastre de crucifixión hubiera algo de vida. Y la historia y el mensaje del cristianismo es uno que nos dice a nosotros precisamente que el Dios que creó los cielos y la tierra es poderoso para crear de la nada todo, donde no queda nada, donde el ser humano lo destruye todo. Él dice, no señores, yo puedo hacer vida donde no la hay. Yo puedo hacer lo que yo he prometido que voy a hacer. Mi palabra es poderosa para crear donde no parece nada, algo completamente nuevo que nadie puede acabar después. Es el mensaje del Evangelio. Todas las personas que estuvieron hablando hoy aquí están contándote de que hay un cuadro, hay una ley que seguía su vida, que era la muerte, la enfermedad, el desastre. Y todos ellos encontraron un elemento sobrenatural que les encontró en el camino y los llevó a otro estilo de vida. Pero el mensaje de la resurrección de Jesús es todavía más poderoso. Y es que donde había completa muerte, Dios entra y da vida sobrenatural. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. El Cristo que se levantó de entre la muerte, si bien es el mismo Cristo que murió en esa cruz, se levanta con un cuerpo diferente. ¿Por qué? Porque sí es cierto que es el mismo Jesús. Los discípulos pudieron reconocerlo, estuvieron con él comiendo y sabían de alguna manera que era Jesús, pero algunos de ellos se preguntaban, ¿será? Si usted lee los relatos, algunos decían, sí, suena como él, se parece a él, pero ¿será? ¿Por qué había la pregunta? Porque algo en el cuerpo de Jesús les mostraba a ellos que aunque era el mismo Jesús, el cuerpo, aunque tenía los rasgos similares, era distinto. ¿Qué está diciendo usted, Danilo? Una cosa muy sencilla. Que lo que pasó en la resurrección hace 2000 años es más poderoso que simplemente una planta que nace de cemento. Es que Dios había prometido que su Hijo, Dios hecho carne, si bien es cierto tenía que morir por los pecados de todos nosotros y lo hizo, no podía quedarse muerto. Es el único ser humano que ha existido sobre la faz de la tierra que jamás ha pecado ni ha tocado pecado, y por lo tanto, según los santos apóstoles, como lo predicaron el primer día, en el día de Pentecostés, dijeron, era imposible que el creador de la vida se quedara amarrado por las cuerdas de la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado, pero él nunca pecó. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo para liberarnos a nosotros de él. Por lo tanto, él no podía quedarse en la tumba. Él tenía que levantarse con una vida que es inmortal.
El milagro de la resurrección es que Cristo se levantó de la muerte y el cuerpo que ahora tiene jamás puede morir. Es un cuerpo eterno, lleno de la gloria de Dios, y es el mensaje que nos da a ustedes y a mí. Cuando Dios entra en escena, cuando Cristo resucitado entra en tu corazón, Él trae una vida que nadie puede acabar, nadie puede matar. Es la eternidad entrando en el corazón de nosotros, prometiéndonos una vida eterna, prometiéndonos una vida distinta, prometiéndonos la liberación de las leyes humanas, de los instintos humanos, del rastro de las malicias y los pecados de los seres humanos a una vida completamente distinta. ¡Wow! Es el poder de su resurrección lo que estamos hablando aquí, en este lugar. No es una idea, no es una filosofía, no es una tradición, es la manifestación de la vida misma de Dios encarnándose en los seres humanos para decirles: es posible salir de ese pecado, es posible romper con ese vicio, es posible levantarse de una mesa donde estás muriéndote, es posible volver a unir familias que están divididas, es posible porque yo lo hago posible con una vida que nadie puede destruir. El cristianismo predica eso, anuncia esa verdad. No es la fuerza de la voluntad, no es el esfuerzo para tratar de seguir a Dios, es Dios viniendo a nosotros con el poder de una resurrección, la de su Hijo. Termino con este pensamiento. Es tan poderoso el mensaje de la resurrección para todos nosotros, porque habla de los beneficios que Dios quería darnos a todos al resucitar a Cristo entre los muertos. Voy a explicar esto. Hay 3 cosas que le quiero comentar a usted rapidísimo que nos bendicen a través de la resurrección de Cristo. Mientras veníamos conduciendo, mi esposa y yo hablábamos un minuto también acerca de por qué Jesús tendría que resucitar. Todos nosotros hemos escuchado la noticia de que Dios se hizo carne, vivió entre nosotros para morir en una cruz por los pecados de todos nosotros, y por su sangre podemos ser perdonados. Todos lo sabemos. Y sabemos que cuando Él murió en esa cruz, dijo: está hecho. Creemos en eso. Pero entonces, si estaba hecho, ¿por qué tenía que levantarse entre los muertos? ¿Por qué Dios tenía que levantarlo entre los muertos? Dije la primera razón hace un minuto: porque Él nunca había pecado. Y si la muerte es la consecuencia del pecado y Jesús nunca pecó, Él no podía quedarse muerto. Él tenía que resucitar. 2, resucitó porque al resucitar por nosotros, lo que Él hizo durante su vida se puede aplicar a todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, estamos todos en pecado porque nuestro padre Adán nos metió en una maldición de pecado, cuando Jesús, Dios hecho carne, viene a nosotros, vive 33 años de perfecta obediencia a Dios. Hizo lo que ninguno de nosotros podrá hacer jamás: perfecta obediencia a Dios Padre. Cuando Él resucita entre los muertos, ¿sabe lo que Él hace? Nos declara a todos los que creemos en Él justos. No por lo que hagamos nosotros, que no podemos obedecer a Dios, sino por lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, cuando Él resucita, Él le da el Espíritu Santo a todo aquel que cree en Él para que puedan vivir esa clase de vida que solo Él pudo vivir. ¿Me sigue todavía? ¿Está conmigo? La segunda cosa que hace Jesús y por la cual tiene que resucitar de entre los muertos es que precisamente todo lo que Él hizo, su vida y su muerte llevando nuestro pecado, tenía que ser sellado por Dios Padre, aceptado por Dios Padre. Cuando Dios resucita a Jesús de entre los muertos, lo que está haciendo es poniendo ese sello y diciendo: todo lo que Él hizo, todo lo que Él ganó para usted, victoria sobre el diablo, victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte, todo eso se los puedo dar a todos aquellos que crean en Él, porque he recibido su ofrenda. Estoy satisfecho y ahora digo amén a lo que mi Hijo hizo por la raza humana. Y por último, lo acabo de decir también, ¿por qué tenía que resucitar Jesucristo? Porque Dios tiene un plan. Dios quiere iniciar con una raza humana completamente nueva. Pablo
El apóstol San Pablo dice que Jesús es el primero de muchos. Primer ser humano que vive en obediencia a Dios, primer ser humano que rompe las ligaduras de la muerte y nunca tiene que regresar allá. Y Él es el que nos da esperanza a todos los que estamos acá de que un día, esto que es mortal va a ser transformado en inmortalidad. Un día, no estaremos limitados por carne y hueso y un poco de pescuezo. Un día no estaremos limitados a tiempo y a espacio. Un día nuestros años no serán 70 u 80 en los más robustos. Un día viviremos para siempre, para servirle y adorarle a Él. Un día verás a esos seres queridos. Un día verás a esas personas que amas y que han partido. Un día, no tendremos que decir más adiós. Un día no tendremos que separarnos más. Un día no tocaremos la enfermedad más. Un día nuestros cuerpos serán levantados con la gloria que Él tuvo en el suyo y viviremos para siempre. Y esa es la esperanza que predica el cristianismo. Si Cristo se levantó entre los muertos, ¿por qué estar sin esperanza? Si Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué quedarse en el piso? Si Cristo se levantó entre los muertos, ¿por qué permanecer así pensando que las cosas no pueden cambiar? Si Cristo se levantó entre los muertos, ¿por qué no perdonar? Si Cristo se levantó entre los muertos, ¿por qué no amar? Si Cristo se levantó entre los muertos, ¿por qué no predicarlo? ¿Por qué no vivirlo? Si al fin y al cabo no se trata del poder de nosotros, se trata del poder de Él en nosotros. Mi último pensamiento, les prometo que termino acá. Hubo discípulos que lo vieron. Hubo discípulos que comieron con Él pan y pescado resucitado. Y dicen nuestros hermanos en la fe en el primer siglo, y algunos dudaban. Yo me quedo sorprendido. A Tomás Él tuvo que ponerle la mano en el costado y decirle: no seas incrédulo, toca, soy yo. Toca las heridas, soy yo. ¿Qué quiere decir esto, Danilo? Una sola cosa: es decisión. Yo puedo traerte a ti todas las pruebas de la resurrección de Jesucristo que podamos tener los seres humanos, los cristianos. Yo puedo permitirle a personas que cuenten su testimonio de vida y tú decides si crees o no. Algunos, mientras escuchan a una persona contar un testimonio de esos y leerlo, paréntesis, les hemos pedido a ellos que lo lean, porque aunque es su testimonio de vida, el tiempo es tan corto que queríamos que ellos pudieran ir al grano y decir exactamente lo que ellos querían decir. Pero mientras yo les escuchaba a ellos y trataba de contenerme las lágrimas, yo pensaba, quizás haya alguien que ve esto y dice: wow, ¿cuánto les habrán pagado para decir eso? O ¿será cierto? ¿O estarán leyendo la historia de otra persona? No les permitiríamos agarrar ese micrófono para no decir otra cosa más que la verdad. Porque el mensaje que tenemos se sostiene por sí solo. Él es el Señor que murió y resucitó por nosotros, y ellos son testigos como los primeros fueron testigos. Pero al fin y al cabo, te doy las pruebas, te puedo traer a las personas. Es tu decisión. Jesús dijo: dichosos los que sin ver creyeron. Y esto es: dichoso aquel que cree en el poder de esta resurrección y dice: si Él resucitó, yo puedo vivir el resto de mi vida para honrar esa vida también de Él en mí. ¿Por qué vivir como el mundo vive si Cristo resucitó?
Si tú eres cristiano, la última línea de este mensaje es para ti. ¿Por qué vivir a medias? Si es que crees que Él resucitó, ¿por qué vivir nosotros a medias? Si la prueba más grande que tenemos de la veracidad es que a Él lo vieron y lo tocaron, eso quiere decir que en buena hora vivamos para su gloria y para su voluntad. Inclina tu rostro, por favor. Acompáñame en una palabra de oración. Señor, gracias por traernos en esta tarde aquí, Señor. Hemos palpado el gozo que trajiste esa mañana. Era la noche más oscura que se había vivido en la historia. El regalo del cielo había sido roto sobre una cruz. No teníamos nada bueno que esperar. Lo mejor que nos había pasado como raza humana era recibirte a ti, y lo peor que habíamos hecho era rechazarte, pero cuando esperábamos lo peor, nos diste lo mejor. El sol salió esa mañana como nunca. Tú te levantaste de esa tumba para nunca más volver ahí, para gritarnos por el poder de tu Espíritu Santo el día de hoy: te amo, te quiero conmigo, te puedo cambiar, te puedo restaurar, te puedo sanar, te puedo levantar, te puedo sostener, te puedo dar un nuevo comienzo, te puedo dar una nueva oportunidad. Tú puedes comenzar de nuevo si crees en mí. Dichoso tú si crees en mí. Porque para todo aquel que en mí crea, no habrá muerte más. Habrá vida y vida eterna. Señor Jesús, te decimos: aquí estoy. ¿Por qué no se lo dices dónde estás? Aquí estoy. Dile conmigo: tómame, Señor. Entra en mi corazón. Cámbiame la vida. Si eres Dios, si en verdad resucitaste entre los muertos, lo cual quiero creer hoy, decido creer. Sálvame a mí de mi noche, de esa tortura del pecado, de esa desesperanza que hay cuando no te tengo a ti, Señor, de sentirme solo, de sentirme alejado de Dios. Sé que viniste para que yo no viva así. Por eso te pido ahora: revélate a mi vida, Señor. Podría escuchar 1000 testimonios, pero solo que tú vengas a mí me bastará, Señor. Entra en mi corazón y cámbiame ahora y dame esa nueva vida. Gracias porque me escuchas. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí ahora para darme un nuevo comienzo. Gracias. En completo silencio te quiero pedir que te pongas de pie conmigo para terminar. Hace un minuto te conté que nadie pudo callar a esos discípulos porque dijeron: lo hemos visto, hemos creído en Él, estamos vivos y tenemos esperanza. Yo quisiera hacer una invitación a todos aquellos que hoy están diciendo: yo quiero a Cristo en mi corazón, he venido a este lugar porque necesito un nuevo comienzo y yo creo que Dios escuchó mi oración. A todo aquel que quiera comenzar de nuevo en su vida, con esta nueva vida, quiero invitarle a que levante su mano derecha lo más alto que pueda, diciendo a manera de confesión: este mensaje yo lo recibo, es para mí, yo lo creo, yo lo abrazo hoy. Y si es por primera vez,
Hoy quiero decirle a Dios, soy suyo, soy tuyo, Señor. Y te confieso como mi Señor, mi Salvador. Veo las manos de varios de ustedes levantarse. Gracias, Señor. Les voy a pedir que hagan algo muy valiente. Les prometo que yo no les voy a avergonzar de ninguna manera. Pero sí quisiera pedirles que tomaran sus cosas y vinieran aquí adelante. Quiero orar con todo aquel que quiere comenzar de nuevo hoy. Gracias, Señor. Ok. Pensé que no lo tenías. Pensé que... ok. Aleluya. Damos gracias al Señor por estas vidas. La palabra del Señor dice, el mismo Jesús dijo en Juan, yo soy la resurrección y la vida. Sin haber él muerto, él estaba anunciando lo que él sabía que su Padre iba a hacer por él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y vive en mí, vivirá también. Amén. Esa es la promesa. ¿Por qué no oramos con todas las personas que han dicho, Señor, yo te necesito, yo necesito que tu vida esté en mí. Yo necesito que tú resucites mi alma primero y resucites cosas que tal vez están muertas. Pueden ser finanzas, pueden ser matrimonio. Cuando la vida de Cristo está en uno, las cosas tienen que resucitar. Las cosas viven. Dios vino a traer vida y a traer vida en abundancia. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y yo creo en esa vida, Creo en esa vida que tú has dado por mí. que tú has dado por mí. Hoy la recibo. Hoy la recibo. Te pido perdón por mis pecados. Y a partir de hoy, decido vivir una vida en comunión contigo. Que ya no viva yo, sino que tú, Cristo, vivas en mí y me des vida eterna y me des vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy lo creo y hoy lo declaro. Hoy lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Y por eso va a ser así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso de celebración. Hay vida en Jesús. Y como tenemos vida en Jesús, hay vida en nosotros. No sé de qué otra manera mejor podríamos terminar esta tarde que de esta. Porque mi vida fue un antes y un después cuando encontré a Cristo. Como la vida de María Magdalena cuando encontró la tumba vacía, o la de Juan, o la vida de mi esposa cuando Jesús vino a los 9 años a su vida, o la de cada uno de los que estamos aquí. Es la mejor manera de terminar. Pero tengo algo especial para ustedes, si se aguantan hasta el mero final. Hoy no vamos a tener clases, están suspendidas para que ustedes puedan ir con sus familias y tener un buen tiempo, pero vamos a hacer un fiestón en estos últimos minutos. ¿Qué les parece? No los oigo. No se los pregunté, pero sé que muchos de ustedes vienen por primera vez y les agradecemos que nos hayan aceptado la invitación tan amablemente para estar con nosotros. Ustedes que están aquí al frente, yo quisiera pedirles que nos regalen a mi esposa y a mí 5 minutos. Queremos hablar con ustedes y orar directamente con ustedes 1 minuto, si nos lo permiten. ¿Está bien? ¿Sí? Hay una pareja ahí al lado de ustedes y aquí saliendo por esta puerta me encuentro con ustedes apenas terminemos aquí con el resto de la gente. ¿Está bien? ¿Estaría bien con ustedes? ¿Pueden pasar con ellos, por favor? Les damos un fuerte aplauso. Déselo fuerte.
¿Están listos? ¿Alguien quiere gritarlo con todo el corazón? Jesús está vivo. Vamos a ir a dárselo con todo. Fuerte. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, a mi corazón, pero tu mano me rescató. Polvo yo volví a nacer, mi salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, y seguiré por la eternidad. Tu gracia camina mi libertad, libertad siempre viviré. ¡Vamos! En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Cuéntalo. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se ha acabado. Una vez más, vamos a decirlo fuerte. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se ha acabado. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Díselo. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi El futuro empezó cuando tú le das al Señor tu corazón. Volví a empezar, me salvaste, regresé a tu amor. Yo me rindo, toma todo mi corazón. ¡Hey!
tu volumen. Súbele a tu volumen. Adóralo. Bendícelo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves. Que el Señor te guarde. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Que tengan un feliz día.
que una persona y personas como usted y como yo Al Señor.